¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos a su canal de Psicología Industrial y Organizacional. El día de hoy vamos a dejar la guía de referencia número 4, lo que corresponde a la norma 035. Pues bien, el día de hoy nos toca ver la política de prevención de riesgos psicosociales y antes de comenzar a desmenuzarla, a verla de forma breve, a describirla de forma breve, quiero mostrarles el proyecto de esta misma norma que entró en el 2016. Como ven aquí, esta norma estaba constituida por estos puntos en su índice, pero solamente contaba con 3 guías de referencia, que son las que en lo particular conocemos hoy. Si las observamos, la guía de referencia 1 viene de la misma forma y la guía de referencia 2 igualmente viene con su mismo contenido, solamente que hoy, para el 2018, como está ya en obligación desde el 2018, pues ya se alarga un poquito el tema, ¿no? Lo que es que de referencia 2, identificación de los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Y como ven, estas 3 guías eran las que complementaban en el 2016 cuando entra como proyecto de norma. Cuando la vamos describiendo y cuando vamos leyendo este proyecto de norma en el 2016, pues nos damos cuenta que la norma habla del desarrollo o diseño de políticas. Entonces la pregunta lógica y obligada es, ¿qué tipo de políticas? ¿Cuál política? ¿La que yo desee o tú me vas a dar una? Y por eso se encontraba en este proyecto, ¿no?, de norma, y estaba constituida por guías de referencia. Ya en el 2017 es cuando sale las guías de referencia número 4 y 5, que son, la número 5 son los datos del trabajador, y la número 4, que es la que nos toca ver el día de hoy, que es sobre las políticas o un ejemplo para las políticas de prevención. Entonces, esto es importante que se conozca porque hubo cambios en numerales, hubo cambios en algunos, en estas mismas guías, y hubo cambios también en las referencias. ¿En cuál tipo de referencias? En esta referencia, como vemos aquí. En el 2016, cuando entra en proyecto de norma, solamente había una referencia, la norma 030, que es sobre los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, sus funciones y actividades. Y te preguntaba si por qué hace referencia a esta norma, porque existía, aunque fuera proyecto de norma, la 035, existían condiciones para poder darnos idea de quién iba a manejar o quiénes iban a manejar la norma 035 cuando ya existiera en su implementación. Era obligado que te comenzabas a pensar qué es lo que tenías que hacer. Entonces, la mejor forma de hacerlo, la mejor referencia era la norma 030, que era sobre los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque te dabas cuenta de que aún cuando no estaba clasificada, la norma 035, te dabas una idea de que iba a ser clasificada en las normas de salud, así como hay de seguridad, de salud y específicas, por si algunos no lo sabían. Las normas oficiales mexicanas, sobre todo en algunas que tienen que ver con Semarnat, con la STPS, se clasifican en diferentes categorías. Entonces, la norma 035, aunque no estaba clasificada, incluso en 2018 aún no estaba clasificada, mucho personal de la Secretaría del Trabajo ya la encasillaba en la categoría de salud. Pues bien, dicho esto y conociendo estos puntos y estos elementos, pues vamos a revisar un poco lo que es la norma 035 en su guía de referencia número 4. Y aquí nos vamos a guiar por lo que está en subrayado sobre el ejemplo de la política de prevención de riesgos psicosociales. Igualmente, como las demás guías, comenta que no es obligatorio de cumplimiento que se lleven a cabo todos estas líneas que están aquí remarcadas. Simple y sencillamente esta guía
esa es su función, guiarte a la forma de cómo puedes diseñar una política de prevención de riesgos psicosociales. La norma 035 pues te da una libertad creativa de poder dar sugerencias en su desarrollo y en su diseño de las políticas. Pues bien, antes de comenzar, pues vamos a hacer un poco de una definición de qué es una política de prevención o una política. Y dentro de las organizaciones, una política pues consiste en una declaración de principios y compromisos que promueven a mejorar continuamente, ya sea, ojo, las condiciones de seguridad y salud dentro de la organización como elemento de calidad. Y esto es uno de los principios, sí, claro que sí, es uno de los principios o de los primeros pasos o acciones de los cuales deriva o arranca todo el sistema de prevención. ¿De qué prevención? Ya lo dijimos, prevención de salud o prevención de seguridad. ¿Por qué hacemos esta definición y darles esta información? Porque se tiene la idea de que cualquier persona que está capacitada, cualquier consultor, cualquier persona que quiera o desee implementar la norma 035, sobre todo para implementar y diseñar las políticas, piensa o se cree que yo voy o tengo la oportunidad, o tengo el derecho, tengo la autoridad de implementar una política a como me venga en gana. Y de principio a fin, quien decide si la política es aceptada o no, es la organización y nadie más. Ni el mismo consultor, ni el mismo capacitador. Ellos te pueden dar opciones de cómo diseñar una política de prevención en esta norma. Pero ellos nunca, nunca y jamás van a decidir. Es más, la pregunta es si estos capacitadores, si estas personas, si estos consultores conocen las políticas en las cuales está regida la organización al que van a implementar la norma 035. De hecho, aun cuando la conocieran, la organización te va a permitir conocer las políticas a grandes rasgos de lo que es. Es allí donde entra toda esta situación sobre la información, la comunicación interna y externa. Es por eso que muchas personas, capacitadores, consultores, implementadores, creen que es muy fácil en llegar a la organización y decir, ¿no? ¿Sabes qué? La Secretaría del Trabajo, por norma, te estás obligado a hacer esto, a implementar estas políticas. Sí, estás obligado, pero aún así, aunque estés obligado, la organización te puede decir, no implemento nada, es más, no implemento ni la norma. Y lo pueden hacer, y hay muchas organizaciones que te topas con ellas y hasta la fecha no han implementado nada. Si existe una inspección, si en su momento existe unas sanciones, unas multas, es sobre sus decisiones y punto. Esto hay que dejarlo bien claro, que las políticas se vayan a implementar o no se vayan a implementar, quien tiene la primera y la última decisión es la organización y de nadie más. Bien, pues dicho esto, comenzamos a hacer un breve resumen de lo que está compuesta esta guía de referencia 4. Y como vemos aquí, pues nos vamos a guiar de los colores, pues la política de prevención de riesgos psicosociales hace referencia a la prevención de los factores de riesgo psicosocial, a la prevención de la violencia laboral y a la promoción de un entorno organizacional favorable. Es decir, vas a prevenir la violencia, vas a prevenir los factores de riesgo psicosocial y vas a promover el entorno organizacional favorable. ¿De qué forma? Aquí para eso están las guías de referencia y de cualquier forma, por cualquier mecanismo o cualquier programa que se pueda diseñar, vas a tener que realizar este tipo de política. Y pues igualmente la obligación es una obligación de los supervisores, gerentes y directivos aplicar esta política y predicar con el ejemplo. Te das cuenta que en la práctica los directivos, los gerentes y los supervisores no son el mejor ejemplo y desconocen de la aplicación de la misma norma 035. Muchos consultores, muchos aplicadores, muchos conocedores solamente llegan y
con el famoso software. Tenemos un software en el cual nos vas a responder estas guías de referencia, no sabes ni de lo que se trata y simple y sencillamente quiero los datos para hacer y cumplir con mi norma y se acabó. Seguimos, también este tipo de política debe de prevenir los actos de violencia laboral, que igualmente no son tolerados, no vas a tolerar nada. Sobre los factores de riesgo psicosocial o las acciones en contra del entorno organizacional favorable, es decir, no vas a tolerar lo contrario al entorno organizacional y a la violencia laboral. Si presentan algunas conductas, algunos comportamientos, algunas actitudes, la organización en esta política, en este diseño, no puede tolerar nada, absolutamente nada de esos comportamientos. Y estas medidas están encaminadas, ojo, siempre a la prevención nuevamente de la violencia laboral, de los factores de riesgo psicosocial y la promoción del entorno organizacional favorable. Para hacer eso, pues desde luego que existirán procedimientos de atención justa, sin represalias, sin reclamaciones abusivas o carentes de fundamento y garantizar la confidencialidad. En la práctica, te das cuenta que las organizaciones no cuentan con nada de esto, no hacen una atención justa, siempre hay represalias, de hecho existen reclamaciones abusivas, siempre existen los fundamentos que no son carentes ni de evidencia, simple y sencillamente por una llamada o porque sucedió esto y yo no quiero realizar, o sea, por puros dimes y diretes, no garantizan la confidencialidad, mucho menos de los datos. Es decir, en la práctica se van a encontrar con muchas organizaciones que no cumplen y no tienen con nada de esto. Seguimos con los párrafos en color púrpura. Y pues también se deben realizar acciones de sensibilización, programas de información y capacitación, la divulgación de forma eficaz sobre las políticas de prevención y las medidas de prevención que se van a adoptar. Todos los trabajadores o los colaboradores deben de participar y establecer y poner en práctica las políticas en el lugar de trabajo. Es algo de lo que hasta la fecha no se realiza y no se va a realizar porque los implementadores, porque las personas o las organizaciones que nada más quieren cumplir carecen de toda esta información. Desde luego, la política debe implementar el respeto de los ejercicios a los derechos de la persona, la no discriminación. Es por eso que la norma también toma como referencia, esta se las voy a mostrar. Toma como referencia aquí la norma 035 ya para el 2018 tiene estas dos referencias. La que ya tenía en el 2016, que era 030, pero también tiene otra referencia que es la norma 019, que es la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad y higiene, que en la práctica la mayoría de las organizaciones no lo tienen, no está constituida y las desconocen. Entonces, para la igualdad laboral y no discriminación, pues está esta norma que también está como referencia, la NMX R025S CFI 2015, que es de la igualdad laboral y no discriminación. Entonces, estás abordando dos normas como referencias más de que te están obligando a que uno de los demás diseños de la política y sobre todo de algunas observaciones que tengan que ver con los puntos para crear y diseñar las políticas de prevención. Pues ya lo vimos aquí en este párrafo. Se crean espacios de participación y consulta teniendo en cuenta las ideas de los trabajadores y los empleados que jamás se van a tomar y jamás se están tomando. La mayoría, repito, la mayoría de las organizaciones están realizando este tipo de acciones. Igualmente, dentro de las políticas, pues hay una responsabilidad tanto de las personas como de los equipos de trabajo, se le asignan algunas responsabilidades. En este caso, la mayoría se le está dando a lo que es recursos humanos. Recordemos que recursos humanos solamente es una opción, por eso existe la norma 035 para la integración del personal o de comité, como le llaman ellos, para que lleven a cabo y resguarden la información y capacitación de toda la norma 035.
Igualmente seguimos hacia abajo sobre las políticas. Como comenta aquí en el párrafo, se basa en los siguientes principios: que favorezcan el entorno organizacional favorable, que se realicen reuniones con los trabajadores, de puntos que no se realizan en la práctica. ¿Para qué? Para tener y exponer sus dudas, sus inquietudes, sus quejas relacionadas con su trabajo, es decir, ya la actividad que realizan. Es ahí donde te das cuenta que existen o aparecen ciertos riesgos psicosociales que en su momento no los puede captar ni el mismo cuestionario. Entonces, mantener limpias las áreas de trabajo, baños, comedores, sanitarios, accesos, y ahora en conjunto con este plan de implementación sobre el COVID-19, la norma 035 hace una función muy importante. Igualmente, algún otro de los puntos es tratar con amabilidad y cortesía a los compañeros, jefes, subalternos, visitantes, proveedores, clientes. Esto se da siempre mediante la capacitación. Atender los casos relacionados con burlas, maltratos, discriminación, etcétera, y en caso de este, sancionarlos. Y te preguntas, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es la persona capacitada? ¿Quién es la persona o el personal idóneo? ¿Quién es el área idónea para poder atender estos casos relacionados? Nadie lo dice, te tienes que capacitar. Tienes que capacitar a la gente, al personal, al área que se va a hacer cargo de atender a todos estos casos. Muchas organizaciones lo hacen de forma externa, lo hacen de forma terciaria, pero en lo personal yo les recomiendo que lo hagan de forma interna, porque son datos. Seguimos con la realización de exámenes médicos al personal de nuevo ingreso, llevar a cabo exámenes psicológicos y psicométricos para situar a cada trabajador en el puesto. Sabemos que muchas organizaciones no lo hacen nada más por cumplir. Realizan planes de promoción interna, en muchas organizaciones no existe. Capacita a todo el personal para el desempeño. Igualmente no se capacita, bien sabemos que en la práctica no se da ninguno tipo de estos puntos que estamos leyendo. Y aquí en el color púrpura, pues este centro de trabajo comenta que para promover el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización, se hace hincapié en que todos y todas los trabajadores y empleados son importantes para el centro de trabajo, ya que el mismo no puede funcionar si no se cuenta con personal desde el de limpieza, pasando por el operativo, administrativo, hasta el directivo. En la práctica sabemos que esto no sucede. Igualmente en el centro de trabajo, para lograr la adecuada realización de las tareas encomendadas, pues tienen que estar impartidas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, que están establecidas las actividades por horario, por turno, cuántas horas trabajas, tu descanso, tu rutina. Es decir, también dentro de la política se puede implementar o se puede modificar. Por eso les platicaba, no es sencillo, y les recuerdo que no es sencillo que se modifique una política o que puedas meter más puntos a una política de prevención cuando vas a modificar o vas a establecer o se van a ver amenazadas ciertos puntos de las políticas que la organización ya está contemplada. Los siguientes párrafos, pues, para la definición precisa de las responsabilidades del trabajo se difunden y cómo se promueve el seguimiento a los manuales de la organización, a la descripción de puestos, las responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo, es información a los que capacitadores, consultores, implementadores de la norma jamás van a tener acceso, porque es modificar los modos y los procesos de producción. Entonces, ahora sabemos o nos damos una idea de la importancia que tiene la política de prevención y cómo podemos promover otro tipo de políticas para la prevención de riesgos psicosociales. Continuamos más abajo, pues la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes. Siempre deben existir tableros y anuncios de noticias, avisos de interés de los trabajadores hacia los empleados relativos a las labores, a las operaciones mismas, cumplir con las jornadas conforme a la Ley Federal de Trabajo, conforme al reglamento interno, reconocer el desempeño de los trabajadores, en cual en la práctica sabemos
que muchas organizaciones no lo hacen, evaluar por lo menos una vez al año a cada uno de los colaboradores, su rendimiento, su desempeño en las organizaciones. En su mayoría no se realizan. Y el centro de trabajo pues debe de comprometerse a vigilar el cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir cualquier conducta o comportamiento que implique la violencia, salvaguardar la violencia laboral, perdón, y salvaguardar la información que sea recolectada. Sabemos que no va a pasar así, no pasa en la mayoría de las organizaciones y lo que están cumpliendo nada más es con su implementación de forma superficial, pero de forma profunda. Si lo realizaran las organizaciones, serían unos cambios extremadamente de éxito, créanme que de éxito para la organización en su totalidad. Pues bien, esto es algo de lo que les quería compartir de forma general. Recordemos que la norma 035 en esta guía de referencia te da este ejemplo de política, más no te dice cómo. Es donde te da la oportunidad, la libertad creativa, repetimos, de poder identificar qué políticas puedes diseñar y qué no, de acuerdo al número total de colaboradores o a donde se vaya a implementar en cada uno de los centros de trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal en sus diferentes conferencias de prensa, reuniones de informativas que realizaba desde el 2018 y 2019, siempre fue preciso en que decir lo siguiente. Las personas que están implementando, que serán capacitadores, que se estén capacitando para la implementación de esta norma, no necesariamente tienen que ser psicólogos, ni médicos, ni psiquiatras. Que sea una persona capaz, totalmente capacitada en los factores de riesgo psicosocial, en su implementación, en el dominio y manejo de toda la información que tiene la norma. Y muy importante, que conozca, y lo hago énfasis y muy tranquilo, que conozca de los procesos administrativos, de los procesos de producción y de los modos también de producción. Es decir, lo administrativo, protocolos, políticas, administración, procesos de producción. Esto no nada más es aplícale cuestionarios y vamos a ver qué sucede nada más para cumplir. No, es mucho más profundo que eso, siempre y cuando a la organización le interese profundizar en este tema. Pues bien, de mi parte es todo. Dejamos aquí la guía de referencia 4 para en los próximos días dejar la guía de referencia 5 y terminar con más videos. No vamos a llegar solamente a la guía de referencia 5 y ya terminamos, no, vamos a dejar muchos más videos que van a ser complementarios para esta información en los cuales nos va a permitir pensarlo 2 o 3 veces si mi organización desea tener la implementación, cumplir con la implementación y cumplir con un personal capacitado con experiencia para implementarla y tomar lo mejor y sacar lo mejor para mi organización. Recuerden que existen etapas de esta implementación. En este 23 de octubre del 2020 sigue la segunda etapa, en lo cual te va a permitir tener muchos datos acerca de tu organización, acerca de tus trabajadores, acerca de tu centro de trabajo, el cual te va a permitir explorar otras actividades de éxito que no sabías que tu organización podía contar o contaba. Entonces, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.